Ella susurró la leyenda del rey vampiro para calmar a sus inquietos gemelos, sin saber que el padre de ellos estaba en el umbral. Ambos niños se quedaron paralizados en medio de su agitación. Lo que ella no sabía era que cada palabra que pronunciaba era cierta, y el rey vampiro llevaba 3 siglos buscando a alguien que recordara su verdadera historia. La lluvia tamborileaba contra la ventana del apartamento como yemas de dedos sobre un cristal, mientras Elena Martínez alisaba la gastada colcha sobre la inquieta figura de Mira, de 7 años. Los ojos ambarinos de la niña seguían cada sombra en la penumbra de la habitación, mientras su hermano gemelo, Adrián, se removía a su lado con la energía nerviosa que había atormentado a ambos niños durante semanas. Su pequeño estudio se sentía más pequeño esa noche, las paredes oprimiéndolos con el peso de facturas impagadas y preguntas sin respuesta que Elena no podría esquivar por mucho más tiempo. ¿Dónde está papá?, preguntaban cada noche. ¿Por qué no nos visita? ¿Por qué nos vemos diferentes a los otros niños de la escuela? A Elena se le hizo un nudo en la garganta mientras se sentaba en el borde de la cama que compartían. Su sueldo de bibliotecaria apenas cubría el alquiler, y mucho menos las sesiones de terapia que sospechaba que necesitaban, pero que no podía permitirse. Los gemelos siempre habían sido peculiares, demasiado silenciosos, demasiado observadores, con esos extraños ojos dorados que parecían brillar con cierta luz. Esa noche, su inquietud se sentía diferente, cargada de una electricidad que hizo que se le erizara el vello de los brazos a Elena. Mira se incorporó de repente, su pequeña mano agarrando la muñeca de Elena con una fuerza sorprendente. «Cuéntanos sobre nuestro padre», susurró, su voz con una formalidad extraña para una niña. Adriana sintió, su propia mirada ambarina fija en Elena, con una intensidad que le revolvió el estómago. «No la historia triste de que mami murió», continuó Mira. «Cuéntanos sobre él, sobre quién era realmente». La mente de Elena se aceleró, buscando palabras que pudieran calmarlos sin añadir más a la mitología que ya había construido en torno al misterioso amante de Carmen. Su hermana había muerto en el parto, dejando atrás solo fragmentos de un apasionado romance con un hombre que había descrito como de la realeza de otro mundo. Elena había asumido que era una metáfora, el tipo de lenguaje poético que Carmen usaba cuando estaba inmersa en su investigación histórica. Pero esa noche, con las nubes de tormenta acumulándose y los ojos de los gemelos reflejando una luz que no existía, Elena se encontró buscando algo más profundo. «Había una vez», comenzó, su voz adoptando la cadencia mesurada que usaba para la hora del cuento en la biblioteca, «un rey vampiro llamado Lucien Dracul». Las palabras la sorprendieron incluso mientras las pronunciaba, procedentes de algún pozo oculto de conocimiento que no recordaba poseer. Él gobernaba el antiguo reino de Valeria con sabiduría y una terrible pena, pues había perdido todo lo que amaba por una maldición que convirtió la bendición en pesadilla. Los gemelos se quedaron completamente quietos, su respiración sincronizada de una manera que le provocó escalofríos a Elena. Continuó, incapaz de detenerse ahora que la historia había comenzado a fluir. El rey vampiro había sido mortal una vez, un príncipe que amaba a su pueblo más que a su propia vida. Cuando la plaga y la guerra amenazaron su reino, hizo un pacto con fuerzas más allá del velo de la muerte, aceptando la inmortalidad para proteger a quienes gobernaba. Pero el precio fue más cruel de lo que imaginaba. Todos los que amaba envejecerían y morirían mientras él permanecía congelado en la noche eterna, viendo pasar siglo tras siglo como las páginas de un libro que nunca podría cerrar. La voz de Elena se redujo a un susurro mientras los detalles brotaban de sus labios, cada uno más vívido y específico que cualquier cosa que debería haber sabido. Habló de las torres de cristal de Valeria, que atrapaban la luz de la luna y la devolvían en cascadas de plata,
de la corte del rey vampiro, donde humanos e inmortales trabajaban juntos en armonía antes de que los celos y el miedo lo destrozaran todo. Describió cómo Lucien había sido traicionado por los de su propia especie, vampiros que creían que mezclarse con mortales los debilitaba, quienes fundaron la corte carmesí para purgar la influencia humana de su sociedad. Los ojos de los gemelos nunca se apartaron de su rostro, mientras ella pintaba la imagen de un rey solitario vagando a través de los siglos, buscando no poder ni sangre, sino a alguien que pudiera recordar la verdad de lo que había perdido. Alguien que pudiera ver más allá del monstruo que las leyendas pintaban y reconocer al hombre que lo había sacrificado todo por amor. El rey vampiro llevaba buscando 300 años, continuó Helena, su voz ganando fuerza mientras la confusión nublaba sus pensamientos. Necesitaba encontrar a una guardiana de historias, alguien que pudiera albergar la verdadera historia en su corazón y pronunciarla en voz alta cuando llegara el momento de reconstruir lo que se había roto. Sin esa voz de la verdad, permanecería atrapado entre mundos, incapaz de reclamar su trono o proteger a las pocas almas restantes que llevaban su linaje. Una sombra se proyectó en el umbral. Las palabras de Helena murieron en su garganta cuando se giró para ver una figura de pie en la entrada del apartamento, alta y esbelta, con un cabello oscuro que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Su rostro estaba tallado en mármol y rayos de luna, hermoso como lo son las estatuas antiguas, perfecto y frío, e imposiblemente triste. Pero sus ojos contenían el mismo fuego ambarino que ardía en los rostros de Mira y Adrián, y Helena supo con una certeza repentina y terrible que su cuento para dormir acababa de salir de la imaginación para entrar en su sala de estar. El rey vampiro avanzó con una gracia fluida, cada movimiento controlado y deliberado, como si hubiera estado escuchando cada palabra que ella pronunciaba y las encontrara maravillosas y devastadoras a la vez. Su presencia llenó el pequeño espacio con una electricidad que le erizó la piel a Helena y le hizo latir el corazón contra las costillas como un pájaro enjaulado. Los gemelos no mostraron miedo, solo un reconocimiento que pareció pasar entre ellos como un aliento compartido. «Papá», susurró Adrián, la palabra suspendida en el aire entre ellos como un puente que abarcaba una distancia imposible. «¿Dónde aprendiste esa historia?», preguntó el rey vampiro, y su voz llevaba el peso de los siglos, profunda y musical y teñida de un anhelo desesperado. Helena intentó hablar, pero descubrió que tenía la garganta cerrada por la conmoción y la incredulidad. Esto no podía estar sucediendo. Los vampiros eran ficción, cuentos para dormir, el tipo de romance gótico que a su hermana Carmen le encantaba leer durante su trabajo de posgrado en historia medieval. Pero el hombre que estaba ante ella irradiaba un poder que se sentía más antiguo que la ciudad fuera de su ventana, antiguo y paciente y absolutamente real. Cada detalle que Helena había mencionado se reflejaba en su rostro, desde la pena que surcaba sus facciones hasta el porte regio que hacía que su estudio pareciera un salón del trono. «Hablaste de Valeria», continuó él, dando otro paso más cerca pero con cuidado de no invadir su espacio. «Conocías el verdadero nombre de mi reino, la verdadera razón de mi transformación. Describiste las torres de cristal como si hubieras caminado por sus pasillos tú misma». Sus ojos ambarinos escudriñaron su rostro con una intensidad que hizo que Helena se sintiera transparente, como si él pudiera leer secretos escritos en sus huesos. Ningún mortal vivo debería poseer ese conocimiento. Las bibliotecas ardieron hace siglos. Los supervivientes de mi corte hicieron juramentos de sangre de no hablar nunca de lo que se perdió. Así que dime, guardiana de historias, ¿cómo recuerdas lo que incluso a mí a veces me cuesta recordar? La mente de Helena se tambaleó, mientras implicaciones imposibles la arrollaban como olas. Los gemelos se sentaron perfectamente quietos a su lado, observando este intercambio con la solemne atención de niños
que habían estado esperando toda su vida este momento. Sus ojos ambarinos, tan parecidos a los de él, parecían brillar más en presencia de su padre, como si algún poder durmiente finalmente estuviera despertando. No lo sé, logró susurrar Elena, su voz apenas audible por encima de la lluvia que seguía tamborileando contra la ventana. Yo solo... Las palabras vinieron de otro lugar, como si alguien me estuviera diciendo qué decir. La expresión del rey vampiro cambió de sospecha a asombro y a algo que podría haber sido esperanza si no estuviera teñido de un dolor tan profundo. Se arrodilló junto a la cama, poniéndose a la altura de los ojos de Elena y los gemelos, su movimiento grácil a pesar de la evidente emoción que luchaba en sus facciones. «Eres Elena Martínez», dijo, y no era una pregunta. «Tu hermana Carmen hablaba a menudo de ti durante nuestro breve tiempo juntos. Dijo que poseías el mismo don que me atrajo a ella, la capacidad de tocar las viejas historias y hacerlas vivir de nuevo». El corazón de Elena se detuvo al mencionar a su hermana, la mujer que había muerto al traer a estos niños imposibles al mundo. Carmen nunca había hablado de ningún amante. Se había llevado sus secretos a la tumba, junto con una explicación sobre la naturaleza inusual de los gemelos. Pero ahora Elena recordaba fragmentos de la investigación de su hermana, noches en vela estudiando manuscritos oscuros y murmurando sobre linajes que no deberían existir, sobre reyes que caminaban entre mundos y las mujeres que los amaron lo suficiente como para morir por la seguridad de sus hijos. El rey vampiro extendió la mano lentamente, dándole a Elena tiempo para apartarse, y tocó su mano con dedos que se sentían como mármol calentado por la luz de la luna. En el momento en que su piel se encontró con la de ella, imágenes inundaron su mente, vívidas e inmediatas, como si estuviera viviendo los recuerdos de otra persona. Vio a Carmen en una biblioteca a la luz de las velas, su cabello oscuro cayendo sobre textos antiguos, mientras rastreaba genealogías que conectaban familias mortales con linajes inmortales. Vio al rey vampiro como había sido 3 siglos atrás, más joven de rostro, pero más viejo en su pena, ofreciéndole a Carmen conocimiento a cambio de su ayuda para encontrar a otros que portaran el don de la guardiana de historias. Vio su historia de amor, breve y ardiente como una estrella fugaz. 2 almas reconociéndose a través del abismo imposible entre lo mortal y lo eterno. Y vio la elección final de Carmen, usando magia prohibida para ocultar la verdadera naturaleza de sus hijos, borrando los recuerdos de Elena sobre su herencia sobrenatural para mantenerlos a salvo de los vampiros que los matarían por el crimen de existir entre mundos. «Mira y Adrián son mis hijos», dijo el rey vampiro, su voz áspera por la emoción contenida durante demasiado tiempo. «Pero también son tuyos ahora, ligados a ti por la magia de sangre que tu hermana tejió en sus últimos momentos. Te convirtió en su madre en todos los sentidos importantes. Te dio el don para protegerlos cuando yo no pude». Elena miró a los gemelos, viéndolos claramente por primera vez en 7 años. La forma en que se movían demasiado rápido cuando pensaban que ella no estaba mirando. La forma en que parecían entender conversaciones que ocurrían a 3 habitaciones de distancia. La forma en que nunca se enfermaban, nunca parecían dormir de verdad. Nunca se separaban de su lado por más tiempo del absolutamente necesario. La habían estado protegiendo tanto como ella los había estado cuidando. 2 niños sobrenaturales, fingiendo ser humanos, por la paz mental de su madre adoptiva. El rey vampiro se puso de pie, un poder ancestral irradiando de él como el calor de una forja. «Tu historia de esta noche despertó algo en ellos», dijo, señalando hacia donde los ojos de Mira ahora brillaban con una luz ambarina constante. «Su herencia vampírica se está manifestando antes de tiempo.
Necesitarán una guía que no puedo proporcionar mientras permanezco oculto, y tú necesitarás protección de aquellos que usarían tu don en nuestra contra. Elena sintió el peso del destino, posándose sobre sus hombros como un manto que nunca había pedido llevar. Afuera, la tormenta se hacía más fuerte, la lluvia azotando las ventanas con furia creciente, pero dentro de su pequeño apartamento, 3 pares de ojos ambarinos la observaban con idénticas expresiones de esperanza y necesidad desesperada. Pasara lo que pasara a continuación, se dio cuenta Elena, los cuentos para dormir se habían acabado. La verdadera aventura acababa de comenzar. Las manos de Elena temblaban mientras ordenaba los libros devueltos el lunes por la mañana, su mente todavía tambaleándose por el encuentro imposible de 3 noches antes. La biblioteca pública de Riverside se sentía diferente ahora, cargada con una corriente subterránea de energía que le erizaba la piel y le dolían los dientes. Se había reportado enferma los 2 días anteriores, incapaz de enfrentar la rutina mundana de prestar novelas románticas y ayudar a estudiantes universitarios con sus investigaciones, mientras procesaba la revelación de que los vampiros eran reales y que ella estaba de alguna manera conectada a su antigua política. Pero quedarse en casa con los gemelos se había vuelto igualmente imposible a medida que sus nuevas habilidades se manifestaban con creciente intensidad. Mira se había pasado la mañana del domingo recitando conversaciones de 3 apartamentos más abajo, su voz de 7 años imitando perfectamente la discusión de la señora Chen con su casero sobre la calefacción rota. Adrián había atravesado la puerta de su baño 2 veces mientras se cepillaba los dientes, emergiendo de la pared del pasillo, con espuma de pasta de dientes todavía adherida a su barbilla y una expresión confusa que le partió el corazón a Elena. Necesitaban respuestas que ella no podía proporcionar, una guía que requería un conocimiento que apenas comenzaba a comprender. Y lo más urgente, necesitaban parecer normales hasta que ella averiguara qué venía después. Elena había esperado que volver al trabajo restauraría alguna apariencia de rutina, pero mientras levantaba un volumen encuadernado en cuero de poesía medieval del carrito de devoluciones, la sangre comenzó a filtrarse entre sus páginas como lágrimas de ojos cerrados. Dejó caer el libro con un grito ahogado, observando con horror cómo las gotas carmesí salpicaban el mostrador de circulación y las páginas se abrían para revelar un texto que no había estado allí momentos antes. La familiar traducción al inglés de los poemas de amor cortés había desaparecido, reemplazada por una elegante escritura en un idioma que se parecía al latín, pero se sentía más antiguo, más primario. Elena se encontró leyendo sin pensar, las palabras fluyendo por su mente como el agua que encuentra su curso. Hablaba de la profecía sanguínea, la predicción de niños nacidos entre mundos mortales e inmortales que unirían a los clanes de vampiros dispersos bajo una sola corona o destruirían por completo el reino sobrenatural a través de su elección de abrazar la humanidad sobre su herencia más oscura. Los herederos de sangre mestiza los llamaba nacidos del amor y el sacrificio, llevando en sus venas el poder de remodelar las antiguas leyes que gobernaban la noche. La visión de Elena se nubló mientras más libros comenzaban a sangrar, sus páginas revelando textos ocultos sobre cortes de vampiros y maquinaciones políticas que abarcaban siglos. Leyó sobre la fundación de la corte carmesí después de la caída del reino de Lucian, como Lady Serafina había reunido a los nobles supervivientes y los había convencido de que mezclarse con humanos debilitaba su raza más allá de la redención. Se enteró de otros niños medio vampiros a lo largo de la historia, la mayoría asesinados en la infancia por aquellos que temían su potencial, unos pocos preciosos, escondidos por padres que murieron protegiendo secretos demasiado peligrosos para que el mundo los supiera.
La profecía hablaba de una guardiana de historias que despertaría todo el poder del antiguo linaje, alguien cuya voz podría decir la verdad con tal fuerza que la propia realidad se doblegaría para acomodar las palabras pronunciadas. A Elena se le cortó la respiración al darse cuenta de que los textos la describían a ella, marcándola como la catalizadora que obligaría al mundo de los vampiros a enfrentar sus mayores miedos y prejuicios más profundos. Un grito desde la sección infantil rompió su concentración. Elena corrió hacia el sonido, dejando libros ensangrentados esparcidos por su escritorio, y encontró el caos estallando entre las estanterías de libros ilustrados. Mira estaba paralizada en el centro del círculo de lectura, sus ojos ambarinos abiertos de par en par por el terror mientras se apretaba las sienes con las manos. «Puedo oírlos a todos», susurró, su joven voz, con una resonancia sobrenatural que hizo parpadear las luces fluorescentes. Cada pensamiento, cada secreto, todos en el edificio están gritando dentro de mi cabeza y no puedo hacer que pare. Adrián se materializó junto a su hermana, su pequeña forma volviéndose sólida después de atravesar una estantería, su rostro pálido por el agotamiento del esfuerzo de controlar poderes que no entendía. Los otros niños en la biblioteca se habían quedado en silencio, sus padres acercándolos con un miedo protector instintivo, aunque ninguno de ellos podía explicar por qué dos niños de 7 años de repente se sentían peligrosos. Elena intentó alcanzar a los gemelos, pero se detuvo cuando las sombras comenzaron a moverse de forma extraña por toda la biblioteca, fluyendo hacia arriba como agua oscura desafiando la gravedad. Lucian emergió de la sombra más profunda cerca de la colección de libros raros, su presencia trayendo una calma inmediata a la angustia psíquica de Mira y estabilidad a la forma parpadeante de Adrián. Pero su rostro mostraba una urgencia sombría que hizo que el corazón de Elena se acelerara con un terror renovado. «Nos encontraron», dijo simplemente, moviéndose con una velocidad inhumana para reunir a ambos niños a sus costados. La corte carmesí ha estado rastreando la resonancia mágica desde tu despertar. Están aquí. Elena apenas tuvo tiempo de procesar sus palabras antes de que las ventanas de la biblioteca explotaran hacia adentro en una lluvia de vidrio y luz de luna. 3 figuras fluyeron a través de las aberturas como humo con forma humana, sus movimientos demasiado fluidos y depredadores para ser mortales. Vestían elegantes ropas oscuras que parecían absorber la luz, y sus rostros tenían el tipo de belleza eterna que hablaba de siglos pasados, perfeccionando el arte de la seducción sobrenatural. Pero sus ojos ardían con fuego rojo, y cuando sonrieron, Elena vio colmillos diseñados para desgarrar en lugar de las delicadas perforaciones de la ficción romántica. Los asesinos de la corte carmesí se movieron con una precisión coordinada que hablaba de una larga práctica cazando a sus presas. El primero fue por Elena, reconociéndola como la clave del poder de los gemelos, mientras que los otros dos flanquearon a Lucian con armas de plata que brillaban con más que una agudeza natural. Pero habían subestimado la desesperación de su presa y la furia protectora de un padre que ya había perdido demasiado por la política sobrenatural. Lucian se convirtió en algo más allá de la comprensión humana, su forma cambiando entre carne sólida y sombra viviente mientras se enfrentaba al ataque de los asesinos. Se movía como la oscuridad líquida, fluyendo alrededor de sus golpes con una gracia imposible, mientras sus propios contraataques encontraban sus objetivos con precisión quirúrgica. Elena observó con fascinación y horror cómo luchaba no como un pendenciero, sino como un bailarín, cada movimiento calculado y hermoso y absolutamente letal. El asesino que iba por Elena se encontró con las manos ocupadas por unos pergaminos que se materializaron de la nada, antiguos documentos que ardían con luz dorada cuando sus dedos los tocaron.
El vampiro retrocedió como si se hubiera quemado, sus ojos rojos muy abiertos por la sorpresa y algo que podría haber sido respeto. Guardiana de historias, siseó, su voz con acentos de siglos pasados. Empuñas armas que no podemos tocar. Entrega a las abominaciones que proteges, o pintaremos este reino mortal con la sangre de todos los que alguna vez has amado. Helena sintió el poder corriendo por sus venas, la misma energía que había hecho sangrar los libros y aparecer los pergaminos. Comenzó a leer de los documentos sin pensar, su voz haciéndose más fuerte con cada palabra mientras recitaba verdades históricas que tenían un peso sobrenatural. Habló de los verdaderos orígenes de la corte carmesí, su fundación basada en el miedo y el prejuicio en lugar de un propósito noble, su retorcida interpretación de la ley vampírica que priorizaba la pureza sobre la supervivencia. Los asesinos vacilaron cuando sus palabras los golpearon como golpes físicos, sus ojos rojos atenuándose mientras verdades incómodas los obligaban a confrontar los cimientos de sus creencias. Pero su retirada fue estratégica en lugar de completa, una retirada que hablaba de reunir fuerzas en lugar de una derrota. La voz del asesino principal resonó en la biblioteca destruida como el viento de invierno a través de tumbas vacías. 7 noches, guardiana de historias. Lady Serafina te concede 7 noches para considerar la sabiduría. Entrega a la prole de sangre mestiza al juicio apropiado, o mira cómo visitamos a cada mortal que alguna vez les haya mostrado amabilidad. Tus vecinos, sus maestros, los niños con los que juegan en el parque. Todos arderán por el crimen de albergar abominaciones contra el orden natural. Helena abrazó a los gemelos con más fuerza mientras los asesinos se fundían de nuevo en la sombra, sus ojos rojos siendo lo último visible antes de desaparecer por completo. A su alrededor, la biblioteca yacía en ruinas, las ventanas destrozadas y los libros esparcidos como hojas caídas. Sabía que explicar esta destrucción a su supervisor sería imposible, que su vida normal acababa de terminar tan definitivamente como si hubiera muerto y renacido. Pero los pergaminos en sus manos todavía brillaban con una luz cálida, y los ojos ambarinos de los gemelos reflejaban ese mismo fuego dorado. Y Helena se dio cuenta de que tal vez lo normal siempre había sido una ilusión. Lucien reunió a su improvisada familia con una urgencia amable, su expresión feroz de batalla suavizándose mientras los tocaba a cada uno para asegurarse de que estuvieran ilesos. No podemos quedarnos aquí, dijo, su voz llevando el peso de siglos pasados, protegiendo lo que amaba de aquellos que lo destruirían. El santuario nos llama, y hay verdades que debes aprender antes de que nuestros enemigos regresen en mayor número. Los guío a través de sombras que se abrieron como puertas, la biblioteca desvaneciéndose detrás de ellos, mientras entraban en espacios entre el mundo mortal y algún lugar más antiguo. Helena sintió que la realidad cambiaba a su alrededor como el agua, la sensación de viajar vastas distancias en un solo paso, y cuando la desorientación se desvaneció, estaban en un salón que pertenecía a los sueños y los cuentos de hadas. El santuario se extendía ante ellos con una grandeza imposible, sus techos abovedados, tallados con intrincados patrones, que parecían moverse a la luz parpadeante de antorchas que ardían sin combustible. Tapices cubrían las paredes, sus ricas telas representando escenas de la historia de los vampiros con una maestría que dejó a Helena sin aliento. Este era un lugar fuera del tiempo, donde la magia antigua había preservado una belleza que debería haberse desmoronado en polvo hacía siglos. Marcus emergió de las sombras cerca de una chimenea lo suficientemente grande como para asar un buey. Su apariencia sugería elegancia erudita en lugar de amenaza sobrenatural. Era alto y delgado como Lucien, pero se movía con la cuidadosa dignidad de alguien que había pasado vidas sirviendo como consejero en lugar de gobernante.
Sus ojos oscuros contenían una inteligencia y amabilidad que inmediatamente tranquilizaron a Helena, incluso cuando su piel pálida y sus sutiles colmillos lo marcaban claramente como inhumano. Bienvenida, guardiana de historias, dijo, inclinando la cabeza en un gesto que lograba transmitir tanto respeto como una calidez genuina. Soy Marcus Aurelius, aunque ese nombre ha acumulado bastante más polvo del que me gustaría admitir. He servido como consejero de Lucian desde la caída de Valeria, y debo decir que es notable conocer finalmente a la mujer que ha despertado tanta esperanza en el corazón de nuestro rey. Helena se encontró respondiendo a su cortesía del viejo mundo, a pesar de la extrañeza sobrenatural de su situación. Los gemelos parecieron sentirse inmediatamente cómodos en este lugar, su angustia anterior desvaneciéndose mientras exploraban el salón con la confianza de niños que habían encontrado su verdadero hogar. Las habilidades telepáticas de Mira se estabilizaron en susurros manejables en lugar de un ruido abrumador, mientras que la forma de Adrián permaneció sólida y presente, como si la magia antigua del santuario proporcionara la estabilidad que sus poderes en desarrollo necesitaban. Marcus los condujo a una biblioteca que dejaba en ridículo el lugar de trabajo de Helena, sus estantes alcanzando un techo perdido en la sombra y llenos de libros que irradiaban edad y sabiduría acumulada. Aquí, dijo, señalando una mesa de lectura donde diarios de cuero yacían abiertos como amigos esperando. El trabajo de tu hermana espera tu atención. Carmen pasó muchas horas en esta habitación durante su breve tiempo con nosotros, investigando linajes y profecías con la dedicación de una erudita y la pasión de una mujer enamorada. Helena se acercó a los diarios con manos temblorosas, reconociendo la letra de Carmen en la escritura fluida que cubría página tras página. Su hermana lo había documentado todo, su primer encuentro con Lucian en una biblioteca universitaria donde investigaba genealogías medievales, su creciente relación construida sobre una curiosidad intelectual compartida y una atracción imposible, su descubrimiento de su propia herencia de guardiana de historias y las responsabilidades que conllevaba. Carmen había sabido de la doble naturaleza de los gemelos desde el momento de la concepción. Había pasado su embarazo investigando formas de proteger a niños que nacerían entre mundos. Había encontrado referencias a otros descendientes medio vampiros a lo largo de la historia, la mayoría asesinados de jóvenes por aquellos que temían su potencial, pero unos pocos que habían crecido para convertirse en puentes entre las sociedades mortales e inmortales. Sus últimas entradas hablaban de amor y sacrificio, de elegir usar magia prohibida que preservaría la vida de sus hijos a costa de la suya propia, uniéndolos a Helena a través de la sangre y el espíritu, para asegurar que serían criados por alguien capaz de comprender sus necesidades únicas. Los ojos de Helena se nublaron de lágrimas al leer las últimas palabras de su hermana, una carta dirigida a ella con instrucciones que nunca debía leer a menos que el mundo sobrenatural llamara a su puerta. Mi queridísima Helena, había escrito Carmen, si estás leyendo esto, entonces la magia que tejí ha despertado y nuestros mayores temores se han hecho realidad. Los gemelos no son solo mis hijos, sino también los tuyos, unidos a ti por amor y elección, y el antiguo poder que fluye por nuestro linaje. Necesitarán una guía que solo tú puedes proporcionar, una protección que solo una guardiana de historias puede ofrecer. Confía en Lucian, pues su amor es real y su sacrificio mayor de lo que cualquier mortal podría imaginar. Los niños que has criado con tanta devoción son la clave para sanar heridas que han supurado durante siglos, pero también corren un terrible peligro por parte de aquellos que prefieren la oscuridad de la división a la luz de la unidad. Sé su madre, su guardiana, su puente hacia ambos mundos que deben aprender a llamar hogar.
Elena levantó la vista de los diarios para encontrar a Lucian observándola con una expresión que mezclaba esperanza con miedo, amor con un anhelo desesperado. Los gemelos habían encontrado un juego de ajedrez tallado en lo que parecía ser piedra de luna y obsidiana, sus cabezas juntas mientras descifraban el movimiento de piezas con forma de criaturas de la mitología sobrenatural. Todo se sentía a la vez imposible e inevitable, como si toda su vida hubiera estado conduciendo a este momento de elección entre la seguridad de la ignorancia y el peligro de la verdad. Marcus carraspeó suavemente, atrayendo su atención hacia las ventanas que no mostraban la ciudad que habían dejado atrás, sino una vista de montañas y bosques que existían en algún otro reino. La corte carmesí no respetará sus prometidas 7 noches, dijo, su voz suave pero urgente. El odio de Lady Serafina hacia los niños de sangre mestiza arde con demasiada fuerza para tener paciencia. Vendrá con toda la fuerza del cónclave de ancianos, vampiros antiguos que han gobernado desde las sombras durante más tiempo del que la mayoría de las civilizaciones mortales han existido. Temen lo que los gemelos representan, la posibilidad de que la sociedad vampírica pueda evolucionar más allá de las rígidas jerarquías que han gobernado a nuestra especie desde la caída de los grandes reinos. Elena sintió el peso del destino asentándose más pesadamente sobre sus hombros con cada revelación, pero también una creciente sensación de propósito que la sorprendió por su claridad. Había pasado su vida adulta cuidando de otros, primero de su hermana, durante la obsesión investigadora y la enfermedad final de Carmen, luego de los gemelos con sus misteriosas necesidades y su desarrollo inusual. Ahora entendía que cada elección la había estado preparando para este papel, moldeándola en alguien capaz de pararse entre dos mundos y decir una verdad que podría remodelar ambos. El santuario se sentía como un hogar de una manera que su pequeño apartamento nunca lo había hecho, y ver a Lucian interactuar con sus hijos llenó su corazón de una emoción que temía nombrar. Afuera, fuerzas sobrenaturales se estaban reuniendo para destrozar todo lo que estaba aprendiendo a amar, pero aquí, en este lugar entre mundos, Elena Martínez comenzó a comprender que valía la pena luchar por algunas historias, sin importar el costo. Los gemelos levantaron la vista de su juego, con los ojos ambarinos brillantes de inteligencia y confianza, y Elena supo que, pasara lo que pasara, lo enfrentaría como su madre en todos los sentidos importantes. La transformación de bibliotecaria a guardiana de historias estaba completa, y la verdadera batalla por el futuro de su familia estaba a punto de comenzar. Las manos de Elena temblaban mientras se enfrentaba a Lucian en la antigua biblioteca del santuario, las venenosas palabras de Serafina aún resonando en su mente como fragmentos de cristal roto. El rey vampiro estaba de pie entre imponentes estanterías llenas de textos anteriores a la civilización humana, sus ojos ambarinos reflejando siglos de culpa y anhelo, mientras Elena exigía la verdad sobre Carmen, sobre la profecía, sobre todo lo que los había llevado a este momento de ajuste de cuentas. «Dime que se equivocaba», susurró Elena, su voz apenas audible por encima del lejano retumbar de un trueno que parecía sacudir los mismos cimientos de su refugio oculto. «Dime que no buscaste a mi hermana como un premio que ganar, un recipiente para tu linaje». El silencio de Lucian se extendió entre ellos como un abismo, y Elena sintió que algo dentro de su pecho comenzaba a resquebrajarse bajo el peso de la comprensión. Los libros antiguos que los rodeaban parecían pulsar con una energía simpática, sus encuadernaciones de cuero susurrando secretos que los recién despertados poderes de Elena casi podían captar. Cuando Lucian finalmente habló, su voz llevaba el peso de 3 siglos de arrepentimiento. Serafina dijo la verdad, pero no toda la verdad, dijo, acercándose a Elena con la gracia cuidadosa de un depredador que se acerca a una presa herida. Busqué a una mujer humana
que pudiera tener hijos con mi linaje, alguien cuyos dones permitieran a nuestra descendencia salvar la brecha entre los mundos mortal e inmortal. Pero Carmen nunca fue esa mujer, Elena. Lo eras tú. Las palabras golpearon a Elena como golpes físicos, cada sílaba remodelando su comprensión de la realidad de maneras que le hicieron dar vueltas la cabeza y amenazaron con hacerle flaquear las rodillas. Se aferró al borde de una antigua mesa de lectura. Su superficie desgastada por incontables manos que habían buscado conocimiento en estas mismas salas, e intentó procesar las implicaciones imposibles de lo que Lucian le estaba diciendo. La profecía habla de una guardiana de historias, continuó él, su mirada ambarina, sin apartarse nunca de su rostro, mientras sacaba un manuscrito del estante más cercano, con movimientos demasiado fluidos para ser enteramente humanos. Una que pudiera recordar y decir la verdadera historia de nuestra especie, cuyos hijos unirían dos mundos que han estado en guerra desde que el primer vampiro respiró. Tu hermana sabía de esta profecía porque había dedicado su vida a estudiar los antiguos linajes, las conexiones entre las familias humanas y el mundo sobrenatural que habían olvidado. Elena observó cómo Lucian abría el antiguo texto, sus páginas crujiendo con la edad y el poder, revelando escrituras iluminadas que parecían moverse y cambiar a la luz de las velas. Vio imágenes de mujeres con cabello oscuro y ojos decididos, cada una acompañada de un texto fluido en idiomas anteriores al latín, y sintió un escalofrío de reconocimiento al darse cuenta de que los rostros guardaban un parecido inconfundible con su propia línea familiar. Carmen descubrió que llevabas el don de la guardiana de historias mientras investigaba nuestras historias familiares, dijo Lucian, su dedo trazando árboles genealógicos que conectaban el linaje materno de Elena con una docena de linajes sobrenaturales a lo largo de los siglos. Sabía que eventualmente vendría por ti, atraído por el mismo poder que me había llamado a estudiar estos archivos. Y no podía soportar la idea de que te vieran forzada a un destino que no habías elegido. La visión de Elena se nubló mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos, amenazando con derramarse a medida que el alcance total del sacrificio de su hermana comenzaba a revelarse. Carmen siempre había sido la protectora, la hermana mayor que se interponía entre Elena y todo daño posible, pero esto iba más allá de cualquier cosa que Elena hubiera podido imaginar. Así que ocupó mi lugar, susurró Elena, la comprensión inundándola como agua helada en sus venas. Usó magia para convertirse en el objetivo en lugar de mí. Lucian asintió, su expresión una máscara de dolor antiguo que Elena apenas comenzaba a comprender. Carmen empleó magia prohibida que debería haberla matado instantáneamente, dijo, su voz áspera por la emoción que había reprimido durante demasiado tiempo. Transfirió la conexión mística que me habría atraído a ti y la colocó sobre sí misma, haciéndola parecer la guardiana de historias profetizada mientras ocultaba tu verdadera naturaleza incluso de ti misma. Pero una magia de esa magnitud requería un precio de sangre, y Carmen lo pagó con su vida, canalizando el hechizo a través de su embarazo para asegurar que los niños que nacieran aún llevarían el linaje adecuado, aunque su madre mística hubiera cambiado. Elena sintió que la habitación giraba a su alrededor mientras se aferraba con más fuerza a la mesa de lectura, sus nudillos blancos contra la madera oscura, mientras la realidad se reorganizaba de maneras que desafiaban todo lo que creía saber sobre su propia existencia. Los gemelos, logró decir a través de unos labios que se sentían entumecidos y desconectados de su cuerpo. No son hijos de Carmen, son míos, siempre fueron míos. La conexión mística que Carmen creó te vinculó a ellos antes de que nacieran, confirmó Lucian, moviéndose para pararse directamente frente a Elena, pero con cuidado de no tocarla sin permiso, mientras ella procesaba esta revelación demoledora.
Usó su propia fuerza vital para tejer un hechizo que te convirtió en su madre en todos los sentidos que realmente importan, uniendo vuestras almas mientras creaba falsos recuerdos para protegerte del conocimiento hasta que estuvieras lista para aceptar la verdad. Carmen sabía que la corte carmesí casaría a cualquiera conectado a mi linaje, así que elaboró un engaño complejo que te hizo creer que los niños eran suyos, mientras aseguraba que aún estarían protegidos por tus dones heredados. Las piernas de Elena finalmente cedieron, y se hundió en la silla más cercana mientras olas de conmoción, dolor y una comprensión imposible la invadían en corrientes alternas. Cada momento que había pasado cuidando de Mira y Adrián, de repente adquirió un nuevo significado. Cada reacción instintiva para protegerlos. Cada noche sin dormir en la que había sentido su angustia antes de que se despertaran por completo. El amor que sentía por ellos nunca había sido obligación o deber fraternal, sino el profundo vínculo entre una madre y sus hijos, disfrazado por la magia, pero nunca disminuido por el engaño. Tú lo sabías, dijo, mirando a Lucian con ojos que ardían con un poder recién descubierto y una furia apenas contenida. Sabías que eran míos y no dijiste nada. Me dejaste creer durante 7 años que solo era su tía, que Carmen era su verdadera madre, que yo era solo una sustituta cuidando de niños huérfanos. La compostura de Lucian se resquebrajó ligeramente, revelando la profundidad de la angustia que había estado cargando desde la noche en que Carmen murió en sus brazos, susurrando instrucciones finales sobre proteger a Elena y a los niños de la verdad que los convertiría en objetivos. No podía decirlo hasta que tu poder despertara por completo, dijo, su voz quebrándose con el peso de siglos de silencio forzado. El hechizo de Carmen contenía compulsiones que impedían que cualquiera que supiera la verdad la revelara prematuramente. Salvaguardas mágicas diseñadas para protegerte hasta que fueras lo suficientemente fuerte como para manejar el conocimiento y defenderte de aquellos que lo usarían en tu contra. El hechizo comenzó a debilitarse cuando le contaste la historia del rey vampiro a los niños, cuando tus dones de guardiana de historias finalmente afloraron después de años de latencia, y ahora que puedes acceder a la magia antigua tú misma, las compulsiones ya no tienen poder sobre mí. Un sonido desde la puerta hizo que ambos se giraran para ver a Mira y Adrián de pie en la entrada de la biblioteca, sus ojos ambarinos brillando con una conciencia sobrenatural mientras observaban la conversación desarrollarse con expresiones demasiado maduras para niños de 7 años. El corazón de Elena se encogió al darse cuenta de que lo habían oído todo, que ahora sabían la verdad sobre su parentesco y el engaño que había moldeado toda su existencia hasta ese momento. Pero en lugar de confusión o ira, los gemelos avanzaron con la gracia sincronizada que siempre había marcado su naturaleza sobrenatural y se pararon ante Elena con idénticas expresiones de amor y comprensión que le quitaron el aliento. Siempre lo supimos, dijo Mira suavemente, su pequeña mano extendiéndose para tocar el rostro de Elena con una delicadeza que contradecía el poder que fluía a través de su joven forma. Podíamos sentir la conexión entre nosotros desde el principio, el vínculo que es más profundo que la memoria o la magia, o cualquier hechizo que alguien más pudiera tejer. Adriana sintió, su propia mano uniéndose a la de su hermana mientras ambos niños rodeaban a Elena con la calidez de una aceptación incondicional. Fingimos no saber porque podíamos sentir que no estabas lista para la verdad, dijo, su voz con una sabiduría que no debería haber existido en alguien tan joven. Queríamos protegerte de la misma manera que tú nos protegiste, mantenerte a salvo de un conocimiento que podría herirte antes de que fueras lo suficientemente fuerte como para soportarlo. Elena atrajo a ambos niños contra su pecho, sintiendo la corrección de su abrazo de una manera que finalmente tenía completo sentido,
las piezas del rompecabezas de su relación encajando con un sonido casi audible de finalización. Eran sus hijos, nacidos de su alma sino de su cuerpo, conectados a ella por lazos que trascendían el mundo físico y alcanzaban reinos donde el amor, la magia y el destino se entrelazaban en patrones demasiado complejos para que las mentes mortales los comprendieran por completo. El momento de la reunión fue interrumpido por Marcus, irrumpiendo en la biblioteca con urgencia escrita en sus facciones y una velocidad sobrenatural crepitando a su alrededor como electricidad visible. La corte carmesí se ha adelantado a lo previsto, anunció, su voz cortando la atmósfera emocional como una cuchilla a través de la seda. Serafina ha roto el cronograma acordado y ha comenzado su asalto 3 días antes, y ha traído aliados que no anticipamos. Elena sintió que toda la postura de Lucian cambiaba de la vulnerabilidad emocional a una preparación mortal mientras procesaba las palabras de Marcus, sus siglos de experiencia como rey guerrero reafirmándose ante el peligro inmediato. Los niños se apretaron más a los costados de Elena, sus propios sentidos sobrenaturales, detectando la amenaza que se acercaba de maneras que hacían que sus ojos ambarinos brillaran más con cada segundo que pasaba. ¿Qué aliados?, exigió Lucian, ya moviéndose hacia las armas montadas en las paredes de la biblioteca, mientras su mente calculaba estrategias defensivas y rutas de escape, con la eficiencia de alguien que había sobrevivido a innumerables batallas. La expresión de Marcus se volvió sombría mientras daba noticias que hicieron que la sangre de Elena se helara a pesar de su falta de comprensión total sobre la política sobrenatural involucrada. Ha convencido a elementos dentro del gobierno humano de que representas una amenaza terrorista para la seguridad nacional, dijo, sus palabras saliendo rápidamente mientras sonidos distantes de conflicto comenzaban a resonar por los pasillos del santuario. Fuerzas militares están rodeando nuestra posición mientras los asesinos de la corte carmesí atacan desde los ángulos sobrenaturales, creando un asalto coordinado diseñado para eliminar cualquier posibilidad de escape o negociación. Elena se puso de pie con piernas temblorosas, acercando a los gemelos, mientras finalmente comprendía el alcance total del peligro que enfrentaban, pero también sintiendo una extraña sensación de plenitud, mientras su recién descubierto conocimiento de su verdadera relación con Mira y Adrián le daba una fuerza que nunca antes había poseído. El mundo exterior se estaba cerrando con armas tanto mortales como inmortales, pero por primera vez, desde que comenzó esta pesadilla sobrenatural, Elena sintió que sabía exactamente quién era y por qué luchaba. La corte carmesí podría tener números superiores y respaldo gubernamental, pero tendrían que pasar por encima de una guardiana de historias y sus hijos para lograr sus objetivos, y Elena finalmente estaba lista para descubrir cuán poderosa podría resultar esa combinación en las batallas que estaban por venir. Las antiguas piedras del santuario se agrietaron como un trueno mientras las explosiones resonaban por pasillos que habían permanecido ocultos al mundo mortal durante 3 siglos. Cada estallido enviando temblores a través de cimientos construidos con ingeniería sobrenatural y protegidos por resguardos que ahora fallaban bajo un asalto coordinado. Elena abrazó con fuerza a Mira y Adrián mientras Marcus los guiaba a través de pasadizos que parecían plegar la realidad sobre sí misma, las paredes cambiando y transformándose a medida que los protocolos de emergencia se activaban en toda la fortaleza oculta de Lucian. Detrás de ellos llegaba el sonido de la batalla mientras Lucian luchaba en una desesperada acción de retaguardia contra los asesinos de la corte carmesí que se movían a través de las defensas del santuario como humo a través de una ventana rota, sus ojos rojos ardiendo de triunfo al sentir la victoria a su alcance. No podemos mantener esta posición,
Gritó Marcus por encima del hombro mientras presionaba la palma de su mano contra una sección de pared que parecía idéntica a todas las demás superficies de piedra, pero que respondió a su toque abriéndose en un estrecho túnel que descendía a una oscuridad más profunda que cualquier sistema de cuevas natural. Las antiguas protecciones están vinculadas al linaje de Lucian, pero nunca fueron diseñadas para resistir un asalto simultáneo de fuerzas sobrenaturales y militares utilizando inteligencia coordinada sobre nuestras capacidades defensivas. Elena tropezó cuando otra explosión sacudió el santuario. Esta lo suficientemente cerca como para cubrirlos de polvo y escombros que brillaban con magia residual. Y se dio cuenta con creciente horror de que sus enemigos poseían un conocimiento detallado sobre la construcción y las vulnerabilidades de la fortaleza. Alguien había proporcionado planos arquitectónicos que deberían haber existido solo en la memoria de Lucian, información táctica que sugería una traición desde dentro de su pequeño círculo de aliados. Los gemelos se movían con una gracia sobrenatural, a pesar de su pequeño tamaño, sus ojos ambarinos brillando más intensamente a medida que el estrés activaba habilidades que aún estaban aprendiendo a controlar, y Elena podía sentir su poder resonando con sus propios dones recién despertados, de maneras que creaban armónicos de energía mágica lo suficientemente fuertes como para hacer vibrar las paredes del túnel en respuesta simpática. El pasaje se abrió a una vasta cámara subterránea tallada en roca viva y llena de los tesoros acumulados durante siglos. Pero Marcus apenas se detuvo para que tomaran aliento antes de guiarlos hacia otra salida oculta que los llevaría a los espacios olvidados de la ciudad. En la superficie, las autoridades humanas están estableciendo un perímetro mientras las fuerzas de Serafina atacan desde ángulos sobrenaturales, explicó, mientras se movían a través de sombras que parecían dar la bienvenida a su paso. Debemos llegar al pacto del crepúsculo antes de que ambas fuerzas converjan en nuestra posición, pero el viaje requerirá cruzar territorio controlado por vampiros, cuyas lealtades siguen siendo inciertas en estos tiempos turbulentos. Elena nunca había oído hablar del pacto del crepúsculo, pero Lucian emergió del túnel detrás de ellos con sangre en su ropa y una sombría satisfacción en su expresión que sugería que sus perseguidores habían pagado un alto precio por su invasión. La doctora Valentina Cross lidera a vampiros que han elegido la integración sobre el aislamiento, dijo, su voz llevando la tensión del combate reciente, pero también una esperanza que Elena no había oído desde que comenzó esta pesadilla. Operan dentro de la sociedad humana, manteniendo el equilibrio entre nuestros mundos mientras proporcionan refugio a aquellos atrapados entre lealtades conflictivas. Si alguien puede ayudarnos a llegar a un lugar seguro, será Valentina y su red de casas seguras, esparcidas por toda la ciudad. El viaje subterráneo los llevó a través de espacios que existían en los márgenes de la infraestructura urbana, túneles de mantenimiento olvidados y líneas de metro abandonadas que habían sido reclamadas por habitantes sobrenaturales que preferían la oscuridad a las complicaciones de la existencia en la superficie. Elena se maravilló de este mundo oculto que era paralelo a la ciudad mortal de arriba, completo con sus propios residentes y estructuras sociales y políticas que giraban en torno a la supervivencia en lugar de las disputas territoriales que impulsaban a la aristocracia vampírica. Emergieron a través de una entrada oculta en el sótano de lo que parecía ser una clínica médica legítima, su sala de espera llena del tipo de eficiencia moderna que sugería una integración exitosa con los sistemas de salud humanos. La doctora Cross los recibió personalmente. Su apariencia sugería una competencia de mediana edad en lugar de una amenaza sobrenatural. Aunque los sentidos recién despertados de Elena detectaron el poder antiguo que fluía bajo su fachada profesional. Era alta y elegante, con cabello veteado de plata y ojos inteligentes que contenían siglos de sabiduría acumulada,
y cuando habló, su voz transmitía una autoridad que provenía de haber unido con éxito dos mundos durante más tiempo del que la mayoría de las naciones habían existido. La corte carmesí nos ha forzado la mano, dijo sin preámbulos, guiándolos por pasillos que parecían los de cualquier otra instalación médica, pero que zumbaban con encantamientos protectores que le provocaban un hormigueo en la piel a Helena. Serafina ha convencido a las autoridades humanas de que su familia representa la vanguardia de una invasión sobrenatural, utilizando pruebas cuidadosamente editadas para respaldar afirmaciones sobre la infiltración de vampiros en estructuras gubernamentales y corporativas. Tenemos quizás horas antes de que ambos lados converjan en esta ubicación, lo que significa que debemos acelerar su entrenamiento mucho más allá de los parámetros seguros si esperan sobrevivir a lo que viene. Helena sintió que se le formaba hielo en el estómago mientras la doctora Cross explicaba el precio del santuario, el ritual que desbloquearía todo su potencial de guardiana de historias, pero que arriesgaba destruir su humanidad en el proceso. El ritual del recuerdo te conecta con las memorias heredadas de cada guardiana de historias que vino antes, dijo, llevándolos a una cámara oculta bajo el sótano de la clínica que pertenecía más a templos antiguos que a la arquitectura moderna. Experimentarás siglos de historia vampírica de primera mano, comprendiendo la verdadera complejidad de nuestra sociedad mientras obtienes acceso a poderes que podrían remodelar el mundo sobrenatural. Pero el proceso conlleva un riesgo enorme, pues algunos que se someten al ritual se pierden por completo en las experiencias acumuladas de generaciones anteriores, su propia identidad disuelta en el océano de conocimiento y memoria heredados. Helena miró a los gemelos, viendo su propio miedo reflejado en sus ojos ambarinos, pero también una confianza que le dio una fuerza que no sabía que poseía. Mira se comunicó telepáticamente. Sus crecientes habilidades le permitieron compartir un coraje y una determinación que se sentían más antiguos de lo que sus 7 años sugerían posible, mientras que la presencia de Adrián pareció solidificarse a su alrededor como un escudo protector formado por pura fuerza de voluntad. «Estaremos aquí mismo», susurró Mira en voz alta, su pequeña mano cálida contra la palma de Helena. Pase lo que pase durante el ritual, no estarás sola porque te anclaremos a quien realmente eres, manteniendo tus propios recuerdos a salvo mientras exploras los que pertenecen a nuestra herencia compartida. La cámara ritual estaba tallada en piedra negra que absorbía la luz mientras devolvía reflejos que no mostraban el momento presente, sino vislumbres de posibles futuros. Cada superficie revelando diferentes resultados, dependiendo de elecciones aún por tomar. Helena se vio a sí misma empuñando un poder que podría unir a los clanes de vampiros bajo un solo estandarte. Pero también vio líneas de tiempo donde sus hijos se convertían en armas de destrucción, su herencia mestiza convirtiéndolos en herramientas perfectas para aquellos que preferían el caos a la cooperación. La doctora Cross comenzó la ceremonia con palabras en idiomas anteriores a la civilización humana, su voz tejiendo patrones de sonido que hacían que la realidad brillara en los bordes, mientras las fuerzas sobrenaturales se reunían para presenciar la transformación de Helena. Los gemelos se pararon en el perímetro de la cámara, su propio poder aumentando en respuesta a las corrientes mágicas que fluían a través del antiguo espacio. Y Helena sintió su presencia como cabos de ancla, que la conectaban al momento presente mientras su conciencia comenzaba a expandirse más allá de los límites de su propia experiencia. Los recuerdos llegaron en olas que amenazaban con ahogar su identidad individual en un océano de conocimiento heredado, siglos de experiencias de guardianas de historias, inundando su mente con una intensidad que habría matado a cualquiera sin el linaje adecuado para contener tan vastas acumulaciones de historia sobrenatural. Vivió la caída de los reinos vampíricos, experimentó el terror y la maravilla de los primeros humanos
que aprendieron que los inmortales caminaban entre ellos, sintió el dolor de las mujeres que lo habían sacrificado todo para preservar un conocimiento que sus descendientes necesitarían para sanar heridas que habían supurado durante generaciones. A través de todo ello, permaneció consciente de Mira y Adrián, vigilando su forma física. Su voluntad combinada, creando una barrera protectora que evitaba que su conciencia se perdiera en el laberinto temporal de la memoria heredada. Elena vio el verdadero alcance de la sociedad vampírica, las delicadas redes de alianzas y tradiciones que Lucien había mantenido a través de una cuidadosa diplomacia y una paciencia estratégica, pero también fue testigo de la creciente corrupción dentro de la corte carmesí a medida que el miedo y el prejuicio transformaban preocupaciones legítimas sobre la exposición sobrenatural en un extremismo violento que amenazaba a ambas especies con la destrucción. El ritual alcanzó su clímax cuando la conciencia de Elena se expandió para abarcar no solo el pasado, sino también posibles futuros, líneas de tiempo que se ramificaban y convergían en función de decisiones que aún no se habían tomado. Se vio a sí misma de pie ante consejos de vampiros pronunciando palabras que podrían unir a clanes dispersos bajo un liderazgo restaurado. Pero también fue testigo de escenarios en los que la herencia mixta de sus hijos los convertía en armas perfectas para aquellos que preferían la guerra a la paz. Sus habilidades sobrenaturales, vueltas contra poblaciones, tanto humanas como vampíricas, por aquellos que buscaban beneficiarse del conflicto entre especies. Cuando las visiones finalmente se desvanecieron y la conciencia de Elena se asentó de nuevo en su propio cuerpo, se encontró fundamentalmente cambiada por la experiencia. Su comprensión del mundo sobrenatural expandida más allá de cualquier cosa que hubiera podido imaginar, conservando al mismo tiempo suficiente de su identidad original como para seguir siendo reconociblemente humana. Los gemelos la rodearon inmediatamente con abrazos que se sintieron como volver a casa, sus ojos ambarinos brillantes de alivio, al sentir que el ritual había mejorado en lugar de destruir los lazos entre ellos. La doctora Cross observó la reunión con satisfacción, pero su expresión rápidamente se volvió sombría cuando comunicaciones urgentes le llegaron a través de canales sobrenaturales que Elena ahora podía percibir con su conciencia mejorada. Las redes de inteligencia informan de un movimiento coordinado tanto de las fuerzas de la corte carmesí como de las unidades militares, dijo, su voz llevando el peso de una crisis inminente. Pero hay algo más, información que sugiere que este asalto ha sido planeado durante meses con la ayuda de fuentes dentro de nuestra propia comunidad. Uno de mis lugartenientes de mayor confianza ha estado pasando inteligencia a Serafina, proporcionando información detallada sobre nuestras casas seguras y rutas de evacuación, a cambio de promesas de una posición dentro del nuevo orden que planean establecer. Los sentidos mejorados de Elena detectaron la traición momentos antes de que se hiciera visible. Sus habilidades de guardiana de historias le permitieron percibir las firmas sobrenaturales que marcaban al amigo del enemigo con una claridad que los sentidos normales de los vampiros no podían igualar. El lugarteniente que entró en la cámara se movió con el paso seguro de alguien que trae buenas noticias, pero Elena pudo ver los destellos rojos en su aura que marcaban su lealtad a la corte carmesí. La corrupción que había estado carcomiendo su lealtad durante meses, mientras los agentes de Serafina trabajaban para socavar la organización de la doctora Cross desde dentro. La casa segura está comprometida, dijo Elena en voz baja, su voz con una certeza que hizo que todos en la cámara se congelaran con una comprensión repentina. Las fuerzas militares están tomando posiciones afuera, mientras los asesinos de la corte carmesí se preparan para atacar desde múltiples direcciones, y saben exactamente dónde estamos, porque alguien ha estado proporcionando inteligencia en tiempo real sobre nuestros movimientos y capacidades defensivas.
La máscara de lealtad del lugarteniente se resquebrajó al darse cuenta de que su engaño había sido descubierto, sus facciones cambiando para revelar el desprecio y la devoción fanática que habían impulsado su traición a los vampiros que le habían confiado sus vidas. No pueden escapar del juicio que les espera, gruñó, su voz con acentos que pertenecían a la alta jerarquía de la corte carmesí. Lady Serafina ofrece redención a aquellos lo suficientemente sabios como para abrazar las antiguas costumbres, pero abominaciones como su prole de sangre mixta solo merecen la extinción por el crimen de existir entre mundos que deberían permanecer separados para siempre. Lucien se movió con una gracia letal que convirtió las amenazas del lugarteniente en gritos de agonía. Sus siglos de experiencia en combate acabando rápidamente con alguien cuyos principales talentos radicaban en el engaño en lugar del conflicto directo. Pero el daño ya estaba hecho, pues fuera de la clínica se oía el sonido de vehículos militares tomando posiciones mientras las fuerzas sobrenaturales se preparaban para asaltar un edificio que ya no guardaba secretos para ellos. Elena sintió el peso del destino posándose sobre sus hombros, como un manto que había nacido para llevar, su conciencia mejorada, mostrándole la situación estratégica, con una claridad que sugería posibles soluciones a pesar de sus desesperadas circunstancias. Los gemelos se colocaron a sus lados con una precisión sincronizada, sus propias habilidades respondiendo a la crisis expandiéndose más allá de cualquier cosa que hubieran demostrado anteriormente. No podemos seguir huyendo, dijo Elena. Su voz con una autoridad que provenía de las memorias heredadas de mujeres que se habían enfrentado a elecciones similares a lo largo de siglos de conflicto sobrenatural. Es hora de hacerles frente y mostrarles lo que una familia unida puede lograr cuando dejan de ocultar quiénes son realmente. La batalla por su futuro estaba a punto de comenzar, y Elena finalmente se sintió lista para descubrir cuán poderoso podría llegar a ser el vínculo entre una guardiana de historias y sus hijos cuando todo lo que amaban estaba amenazado por fuerzas que preferían la oscuridad a la luz de la unidad. El anfiteatro carmesí se materializó a su alrededor como un sueño hecho sustancia, sus antiguas piedras entrando en la realidad a medida que las barreras dimensionales se adelgazaban para permitir el paso entre el mundo mortal y este espacio sagrado que existía fuera del tiempo y la geografía normales. Elena sintió el peso de los siglos presionando sobre sus hombros mientras caminaba junto a Lucian por pasillos bordeados de vampiros cuyas edades abarcaban milenios, sus ojos reflejando un poder y una sabiduría acumulados a través de experiencias que empequeñecían la historia humana, mientras sus rostros permanecían congelados en la eterna belleza de su transformación. El anfiteatro en sí desafiaba la lógica arquitectónica. Sus curvas amplias y ángulos imposibles sugerían una construcción por seres que entendían relaciones espaciales que las mentes mortales apenas podían comprender. Y mientras Elena tomaba su lugar designado dentro del círculo ceremonial, se dio cuenta de que cada vampiro presente podía rastrear su linaje hasta las cortes originales que habían gobernado cuando las sociedades sobrenaturales y humanas existían en cooperación abierta en lugar de en conflicto oculto. Mira y Adrián la flanqueaban con la dignidad de niños que habían nacido para desempeñar papeles en eventos más grandes que cualquier ambición individual, sus ojos ambarinos, reflejando una luz que parecía provenir de su interior en lugar de fuentes externas, ya que su herencia mixta les permitía percibir tanto las emociones humanas como la política vampírica con igual claridad. Las cortes reunidas representaban cada linaje importante en la sociedad sobrenatural. Desde antiguos nobles, cuyos nombres aparecían en leyendas humanas, como dioses y monstruos, hasta vampiros más nuevos que habían sido creados durante siglos más recientes, cuando el mundo sobrenatural se había retirado a las sombras y el secreto. Lady Serafina entró en el anfiteatro como una reina reclamando su trono legítimo. Su elegante forma
irradiando el tipo de carisma sobrenatural que le había permitido mantener el control sobre la corte carmesí durante 3 siglos, mientras construía alianzas basadas en el miedo y el prejuicio compartido, en lugar de la lealtad o la sabiduría genuinas. Su belleza era impecable, de la manera que solo las criaturas inmortales podían lograr. Pero los sentidos mejorados de Helena detectaron la corrupción subyacente que había carcomido su alma como ácido, transformando un dolor legítimo en un odio de grado armamentístico que envenenaba todo lo que tocaba. El rito de sucesión no se había invocado desde la caída de Valeria, y los vampiros reunidos observaban con fascinación y temor cómo las leyes antiguas se reafirmaban dentro de una estructura política que se había acomodado al estancamiento y a políticas reaccionarias diseñadas para preservar el poder en lugar de adaptarse a circunstancias cambiantes. Lucian se encontraba en el centro del círculo ceremonial con el porte de alguien que había nacido para gobernar, pero que había elegido el exilio en lugar de comprometer los principios que hacían que el liderazgo valiera la pena. Su presencia recordando a las cortes reunidas lo que habían perdido cuando permitieron que el miedo reemplazara a la sabiduría en su gobierno. La árbitra que supervisaría los procedimientos emergió de sombras que parecían más profundas de lo que el espacio físico debería permitir, su forma sugiriendo una edad más allá de cualquier cosa que Helena hubiera encontrado hasta ahora, mientras su voz llevaba una autoridad que hacía que incluso los vampiros más antiguos inclinaran la cabeza en reconocimiento de su posición como guardiana de sus leyes y tradiciones más sagradas. Pronunció las palabras de apertura en un idioma anterior al latín, su voz tejiendo patrones de sonido que hicieron que la realidad brillara a su alrededor mientras las fuerzas sobrenaturales se reunían para presenciar esta contienda entre visiones contrapuestas del futuro de la sociedad vampírica. El desafío se ha emitido y aceptado según las antiguas costumbres, anunció la árbitra. Sus rasgos eternos sin traicionar ninguna emoción, mientras explicaba las reglas que gobernarían esta batalla por el alma de su especie. La guardiana de historias dirá la verdad en nombre del reclamante, mientras que la autoridad actual presentará contranarrativas diseñadas para mantener las estructuras de poder y control existentes. Cada palabra pronunciada lleva el peso de la verdad mágica, y las cortes reunidas serán testigos de visiones contrapuestas del pasado y del futuro, a medida que estas narrativas se manifiesten dentro de nuestro espacio sagrado. Helena sintió el poder fluyendo por sus venas, como oro fundido, sus habilidades despiertas, respondiendo a las energías antiguas del anfiteatro, mientras los recuerdos heredados de cada guardiana de historias que la precedió le susurraban guía y aliento a través de canales que existían más allá de la percepción normal. Comenzó a hablar con una voz que se extendió por el vasto espacio sin esfuerzo, sus palabras pintando imágenes del reino original de Lucian, donde vampiros y humanos habían trabajado juntos para crear una civilización que había durado siglos antes de caer ante fuerzas que preferían la separación a la cooperación. Los vampiros reunidos observaron fascinados cómo su narrativa tomaba forma visible a su alrededor. Ilusiones tan detalladas y precisas que se sentían como recuerdos recuperados de sus propias experiencias reprimidas, en lugar de historias contadas por una extraña. Helena habló de las torres de cristal de Valeria que habían canalizado tanto la luz de la luna como la del sol para alimentar innovaciones mágicas que beneficiaban a todos los habitantes, independientemente de su especie, de bibliotecas donde eruditos humanos e historiadores vampiros habían colaborado para preservar conocimientos que de otro modo se habrían perdido por los estragos del tiempo y la guerra. Describió el cuidadoso equilibrio que Lucian,
había mantenido entre las necesidades de las poblaciones inmortales y mortales, sus políticas diseñadas para asegurar que ningún grupo dominara al otro, mientras ambos contribuían con sus fortalezas únicas a la mayor prosperidad de su sociedad compartida. Lady Serafina escuchaba con creciente agitación mientras las palabras de Elena socavaban siglos de propaganda que habían pintado la cooperación entre humanos y vampiros como una debilidad en lugar de una fortaleza, sus rasgos perfectos, traicionando destellos de incertidumbre, a medida que los recuerdos reprimidos de la Edad de Oro de Valeria comenzaban a aflorar, a pesar de sus esfuerzos por mantener el control sobre la narrativa que había justificado su ascenso al poder. Cuando Elena hizo una pausa para permitir que las visiones se asentaran en las mentes de las cortes reunidas, Serafina se levantó con una gracia fluida y comenzó a tejer su propia versión de los hechos. Su voz con una persuasión sobrenatural que había convencido a generaciones de vampiros de seguirla hacia posiciones cada vez más extremistas con respecto a las relaciones humanas. Habló de traición y abandono, pintando a Lucian como un gobernante que había priorizado la aprobación humana sobre el bienestar de los vampiros, cuyas políticas habían vuelto vulnerable a su especie, a las cruzadas y cazas de brujas que los habían llevado a esconderse durante siglos. Sus palabras crearon ilusiones contrapuestas que mostraban la caída de Valeria como el resultado inevitable de confiar en los mortales con secretos sobrenaturales, representando la cooperación entre humanos y vampiros como un idealismo ingenuo que ignoraba la incompatibilidad fundamental entre especies separadas por los requisitos básicos de las relaciones depredador-presa. Los vampiros reunidos se encontraron presenciando dos interpretaciones completamente diferentes de su historia compartida, cada versión respaldada por pruebas que se sentían auténticas y emocionalmente convincentes, creando una confusión que amenazaba con paralizar el proceso de toma de decisiones que determinaría la dirección futura de su sociedad. Elena sintió que la marea de opinión cambiaba a medida que la narrativa de Serafina encontraba terreno fértil en los miedos y prejuicios que se habían cultivado cuidadosamente durante siglos de aislamiento, pero también sintió algo inesperado en la presentación de su oponente, una nota subyacente de dolor genuino que sugería heridas personales en lugar de motivaciones puramente políticas. Los gemelos comenzaron a brillar con una intensidad creciente a medida que las narrativas contrapuestas creaban una tensión que amenazaba con desgarrar el anfiteatro. Su herencia mixta les permitía canalizar tanto la verdad humana como el poder vampírico, sirviendo como prueba viviente de que la cooperación entre especies podía producir algo más grande de lo que cualquiera podría lograr por sí sola. Las habilidades telepáticas de Mira se expandieron para tocar las mentes de cada vampiro presente, compartiendo impresiones emocionales que validaban las palabras de Elena mientras revelaban la naturaleza artificial de muchos miedos que habían llevado a la sociedad sobrenatural hacia un creciente aislamiento y paranoia. La forma de Adrián cambiaba entre sólida y etérea mientras demostraba inconscientemente las habilidades únicas que los niños de sangre mestiza podían desarrollar, su presencia sirviendo como evidencia tangible de que la evolución, en lugar del estancamiento, podría ofrecer el mejor camino hacia la supervivencia en un mundo donde esconderse se volvía cada vez más difícil debido al avance de la tecnología y las capacidades científicas humanas. Elena reconoció el momento en que necesitaba pasar de la narrativa histórica a la visión de futuro. Su conciencia mejorada le mostró la apertura perfecta para proponer soluciones en lugar de simplemente diagnosticar problemas que habían supurado durante siglos sin resolución. En lugar de mantener la estructura tradicional, donde un gobernante comanda la lealtad absoluta de todos los vampiros, dijo, su voz con una autoridad que provenía de la sabiduría heredada, en lugar de la ambición personal. Podríamos establecer un consejo del equilibrio, con representación de vampiros, humanos
y aquellos que existen entre mundos, como mis hijos. La sugerencia provocó ondas de choque en las cortes reunidas, ya que los vampiros que habían pasado siglos aceptando la autoridad jerárquica se enfrentaron de repente a la posibilidad de un gobierno compartido que requeriría negociación y compromiso en lugar de una simple obediencia a las estructuras de poder establecidas. Elena continuó desarrollando su visión de una democracia sobrenatural, describiendo cómo diferentes perspectivas podrían fortalecer en lugar de debilitar su sociedad, al tiempo que proporcionaban salvaguardas contra el tipo de extremismo que había llevado a la crisis actual que amenazaba a ambas especies con la exposición y el conflicto. Los gemelos servirían como símbolos vivientes de este nuevo pacto cuando alcanzaran la madurez. Sus habilidades únicas les permitirían salvar las brechas de comunicación entre las poblaciones humanas y vampíricas, al tiempo que asegurarían que ninguna de las partes pudiera dominar a la otra mediante una fuerza superior o manipulación política. La compostura de Lady Serafina comenzó a resquebrajarse a medida que la propuesta de Elena ganaba apoyo entre los vampiros, que se habían cansado del constante conflicto y la paranoia que habían caracterizado su liderazgo, pero en lugar de conceder la derrota con gracia, hizo una jugada desesperada que cambió toda la naturaleza de su confrontación. Invoco el antiguo derecho de venganza de sangre, anunció, su voz con los tonos formales requeridos para los procedimientos legales sobrenaturales que no se habían utilizado en siglos. Elena Martínez ha robado lo que me pertenecía por derecho de reclamación previa, produciendo abominaciones de sangre mestiza que se burlan de todo lo que nuestra especie considera sagrado, y exijo satisfacción a través de un juicio por combate narrativo, según las leyes más antiguas de nuestro pueblo. El anfiteatro guardó silencio, mientras las implicaciones del desafío de Serafina se asentaban, pues ya no se trataba de una disputa política, sino de un duelo personal entre mujeres, cuyas visiones contrapuestas del amor y la lealtad determinarían no solo la estructura de la sociedad vampírica, sino la cuestión fundamental de si diferentes especies podían coexistir sin destruirse mutuamente. Elena sintió el peso del destino asentándose a su alrededor como una armadura mientras aceptaba el desafío que le exigiría defender no solo su relación con Lucian, sino todo el concepto de cooperación entre mundos que habían estado separados por el miedo y la incomprensión durante demasiado tiempo. El combate mágico comenzó de inmediato, ya que ambas mujeres recurrieron a sus convicciones más profundas para crear realidades contrapuestas dentro del espacio sagrado del anfiteatro. Serafina, tejiendo narrativas de abandono y traición, mientras Elena respondía con historias de amor que trascendían barreras que otros consideraban insuperables. Los vampiros reunidos se encontraron presenciando una batalla librada con palabras y voluntad en lugar de armas, cada participante recurriendo a siglos de emoción acumulada para alimentar ataques que se manifestaban como ilusiones cambiantes que amenazaban con desgarrar las barreras dimensionales que mantenían este espacio separado del mundo mortal. Elena se dio cuenta, en el fragor del combate, de que el dolor de Serafina era genuino y antiguo, arraigado en experiencias de pérdida y aislamiento que habían moldeado su visión del mundo, de tal manera que el odio parecía la única respuesta racional a repetidas traiciones a lo largo de su existencia inmortal. En lugar de tratar de destruir la narrativa de su oponente, Elena comenzó a incorporar la historia de Serafina en la suya, reconociendo el trauma real mientras ofrecía sanación a través de la comprensión en lugar de la victoria a través de la dominación. Habló de cómo el amor podía coexistir con la lealtad al pasado, de cómo honrar las relaciones anteriores no requería rechazar nuevas posibilidades, de cómo avanzar hacia futuros inciertos no exigía olvidar las dolorosas experiencias que habían moldeado su comprensión de sí mismas y de su lugar en un mundo que no siempre había sido amable con aquellos atrapados entre las sociedades humanas y sobrenaturales.
La inesperada compasión rompió defensas que Serafina había mantenido durante siglos, obligándola a enfrentar un dolor reprimido que se había transformado en ira de grado armamentístico en lugar de ser procesado a través de la sanación que requiere un duelo genuino. En un momento de asombrosa vulnerabilidad que sorprendió a cada vampiro presente, se derrumbó de rodillas mientras el peso de 300 años de tristeza acumulada finalmente abrumaba su fachada cuidadosamente construida de autoridad invulnerable. Las cortes reunidas observaron fascinadas cómo su antigua líder finalmente se permitía llorar. No solo el amor perdido de Lucian, sino a la mujer que había sido antes de que la transformación le robara las conexiones humanas que habían dado sentido a su vida. Sus lágrimas llevando siglos de soledad que habían sido enterrados bajo la ambición política y las teorías de superioridad racial que ofrecían estructura pero ningún consuelo genuino para las pérdidas que la inmortalidad inevitablemente conlleva. La votación, cuando llegó, fue unánime en aceptar la propuesta de Helena de un gobierno compartido. Los vampiros presentes, reconociendo que la supervivencia de su sociedad dependía de la adaptación en lugar de la adhesión rígida a tradiciones que ya no servían a sus necesidades evolutivas en un mundo que cambiaba rápidamente. La Corte Carmesí se disolvió esa noche, su agenda extremista reemplazada por el Consejo del Equilibrio, que aseguraría que múltiples perspectivas dieran forma a las políticas que afectaban tanto a las poblaciones humanas como a las vampíricas, al tiempo que proporcionaría representación para aquellos que existían entre mundos, en lugar de pertenecer completamente a uno u otro. Lady Serafina, despojada de poder político, pero liberada del odio consumidor que había definido su existencia durante siglos, aceptó el exilio en lugar de la ejecución, su partida marcando el fin de una era caracterizada por el miedo y el comienzo de algo sin precedentes en la historia sobrenatural. Un intento genuino de cooperación entre especies cuyas diferencias habían sido fuentes de fortaleza en lugar de conflictos irreconciliables. 6 meses después de la disolución de la Corte Carmesí y el establecimiento del Consejo del Equilibrio, Helena Martínez se encontraba en la gran biblioteca de Thornfield Manor, una mansión victoriana restaurada que ahora servía tanto de hogar como de sede para el experimento más ambicioso de diplomacia sobrenatural que cualquiera de las dos especies hubiera intentado jamás. El sol de la mañana entraba a raudales por altas ventanas que ya no necesitaban pesadas cortinas para proteger a los habitantes vampiros, pues el nuevo orden mundial había traído innovaciones tecnológicas que permitían a los no muertos moverse libremente durante las horas del día a través de vidrios especialmente tratados que filtraban la dañina radiación ultravioleta, preservando al mismo tiempo la iluminación natural que hacía que la mansión se sintiera viva de posibilidades en lugar de embrujada por antiguas penas. Helena pasó los dedos por volúmenes encuadernados en cuero que contenían la verdadera historia de las relaciones entre vampiros y humanos. Cada página escrita de su propio puño, mientras trabajaba para preservar un conocimiento que había sido suprimido, distorsionado o perdido por completo durante siglos de separación forzada entre especies, cuya cooperación podría haber evitado innumerables tragedias a lo largo de la historia humana. Su papel como guardiana de historias había evolucionado más allá de lo que las antiguas profecías habían previsto, transformándose de un llamado místico en un liderazgo práctico que requería habilidades diplomáticas que aún estaba desarrollando junto con habilidades sobrenaturales que se fortalecían con cada mes que pasaba a medida que su conexión con los recuerdos heredados se profundizaba a través del uso diario en lugar de un despertar ritual. Los gemelos se habían adaptado a sus nuevas circunstancias con la resiliencia que caracterizaba a los niños que nunca habían conocido una existencia completamente normal. Aunque sus desafíos actuales
Implicaban aprender a controlar habilidades que se expandían a un ritmo que a veces sorprendía incluso a Lucian por su rápido desarrollo y aplicaciones inesperadas. Los dones telepáticos de Mira habían evolucionado hasta convertirse en algo parecido a una mediación empática, permitiéndole sentir las corrientes emocionales que impulsaban la política sobrenatural, mientras ayudaba a resolver conflictos entre facciones de vampiros cuyos rencores centenarios amenazaban con socavar la frágil paz que el Consejo estaba trabajando para establecer a través de una negociación paciente, en lugar de los métodos autoritarios que habían caracterizado los intentos anteriores de gobierno sobrenatural. Las habilidades de cambio de fase de Adrián lo hacían invaluable como mensajero y explorador para las redes clandestinas que conectaban a las comunidades sobrenaturales a través de múltiples continentes. Su capacidad única para existir entre dimensiones le permitía viajar grandes distancias en un tiempo mínimo mientras recopilaba inteligencia sobre amenazas emergentes u oportunidades para expandir la influencia del Consejo en regiones donde la cooperación entre vampiros y humanos seguía siendo teórica en lugar de una realidad práctica. Los niños asistían a la Academia Sterling, una institución privada que había estado educando discretamente a la descendencia sobrenatural durante más de un siglo, manteniendo la fachada de una escuela preparatoria exclusiva para estudiantes superdotados cuyas familias valoraban la discreción por encima de las credenciales académicas convencionales. Inicialmente, a Elena le había preocupado la capacidad de los gemelos para hacer amistades con niños que compartían sus circunstancias inusuales. Pero tanto Mira como Adrián habían prosperado en un entorno donde la telequinesis durante la clase de matemáticas y la transparencia ocasional durante el balón prisionero se consideraban variaciones normales, en lugar de anomalías peligrosas que requerían supresión o intervención médica. Sus conexiones humanas seguían siendo igualmente importantes, y los fines de semana a menudo encontraban a la familia visitando a los antiguos colegas de Elena en la biblioteca pública de Riverside, donde la hora del cuento había adquirido nuevas dimensiones ahora que Elena podía tejer narrativas que despertaban una magia genuina en las jóvenes imaginaciones, manteniendo al mismo tiempo suficiente negación plausible para evitar preguntas incómodas de padres que no estaban listos para aceptar que los cuentos de hadas pudieran contener más verdad de lo que habían supuesto anteriormente. Lucian había sorprendido a todos, incluido a sí mismo, con su adaptación a la vida moderna. Sus siglos de conocimiento acumulado se tradujeron en una experiencia inesperada en archivado digital y gestión de bases de datos que lo hicieron invaluable para los esfuerzos de preservación histórica de Elena, al tiempo que le permitían contribuir significativamente a su trabajo compartido, sin depender únicamente de la autoridad sobrenatural que el nuevo orden mundial estaba diseñado para distribuir de manera más equitativa. Había cambiado su antiguo vestuario por un atuendo de negocios informal que lo hacía parecer cualquier otro consultor exitoso, aunque a Elena le seguía fascinando la forma en que su naturaleza inmortal se manifestaba en pequeños detalles que solo alguien que viviera de cerca con él notaría, como la forma en que nunca parecía respirar regularmente, o cómo su reflejo a veces aparecía una fracción de segundo tarde en los espejos, como si la realidad necesitara un momento para confirmar su presencia en espacios diseñados para habitantes mortales. Su relación había evolucionado de una alianza desesperada, forjada en la crisis, a una asociación genuina, construida sobre la responsabilidad compartida por unos niños cuyo futuro dependía del éxito de experimentos sociales que no tenían precedentes históricos como guía o seguridad sobre los resultados probables. Elena se encontraba enamorándose, no del romántico rey vampiro de la fantasía gótica, sino del hombre que ayudaba pacientemente a Mira a superar la sobrecarga telepática durante los viajes de compras concurridos, y que pasaba las mañanas de los sábados
enseñando a Adrian a atravesar objetos sin quedarse atascado a medio camino entre dimensiones, momentos domésticos que revelaban profundidades de carácter que siglos de liderazgo político nunca le habían requerido desarrollar o mostrar. La mansión misma se había convertido en un símbolo de la nueva era, sus salones públicos albergando recepciones diplomáticas, donde los nobles vampiros se mezclaban con funcionarios del gobierno humano, mientras discutían acuerdos comerciales y límites territoriales, con el tipo de discurso civilizado que habría sido imposible durante la era en que ambas especies veían a la otra como amenazas existenciales que requerían eliminación en lugar de socios potenciales cuyas diferentes perspectivas podrían fortalecer soluciones a problemas que ninguna podría resolver de forma independiente. El embarazo de Elena se había confirmado hacía 3 semanas, y a diferencia de su conexión mística con los gemelos, este niño había sido concebido por elección consciente y deseo mutuo en lugar de manipulación profética u obligación heredada de perpetuar linajes que llevaban un significado político más allá de la felicidad personal. Tocó su vientre a un plano mientras organizaba documentos históricos, maravillándose de la diferencia entre llevar un niño que nacería en la aceptación en lugar del secreto, cuya herencia mixta sería celebrada como un puente entre mundos, en lugar de ser ocultada como una anomalía peligrosa que podría destruir la vida de ambos padres si fuera descubierta por aquellos que preferían los antiguos prejuicios a las realidades en evolución. El bebé crecería en un mundo donde las familias de vampiros y humanos eran inusuales pero no imposibles, donde las habilidades sobrenaturales eran reguladas en lugar de suprimidas, donde las preguntas que habían atormentado a Mira y Adrián sobre su padre ausente nunca necesitarían atormentar a otra generación de niños que merecían respuestas honestas sobre su identidad, en lugar de elaborados engaños diseñados para protegerlos de verdades que sus guardianes temían que no pudieran manejar con seguridad. Un suave golpe en la puerta de la biblioteca interrumpió la contemplación de Elena, y se giró para ver a Marcus, entrando con la expresión cuidadosa que indicaba complicaciones diplomáticas que requerían atención inmediata, pero no necesariamente gestión de crisis. Aunque la distinción a menudo resultaba académica cuando se trataba de políticas sobrenaturales que podían escalar de un malentendido a un derramamiento de sangre con una velocidad alarmante debido a las emociones elevadas y los antiguos rencores que caracterizaban la memoria inmortal. Lady Serafina ha solicitado una audiencia, anunció Marcus, su tono transmitiendo la cuidadosa neutralidad que mantenía al discutir sobre la antigua líder de la corte carmesí, cuyo exilio había sido voluntario, pero cuyo posible regreso conllevaba implicaciones que el Consejo había estado debatiendo a lo largo de múltiples sesiones, sin llegar a un consenso sobre los protocolos apropiados para antiguos enemigos que buscaban la redención a través del servicio, en lugar del castigo, a través del destierro continuo. Elena sintió una mezcla compleja de curiosidad y aprensión al procesar este inesperado acontecimiento. Su relación con Serafina había evolucionado de antagónica a empática durante su confrontación final, pero había permanecido en gran medida teórica, ya que no habían hablado directamente desde el rito de sucesión 6 meses antes. ¿Está aquí?, preguntó Elena. ¿O envía emisarios a través de los canales diplomáticos establecidos? Serafina misma espera en el salón de recepción, respondió Marcus, su expresión sugiriendo que la antigua reina vampira había llegado sin previo aviso ni séquito protector, un gesto de una confianza notable o de circunstancias desesperadas que requerían una intervención personal en lugar de una negociación formal a través de intermediarios que podrían diluir la urgencia de cualquier situación que la hubiera traído de vuelta de su exilio voluntario. Afirma traer inteligencia sobre otros linajes de vampiros que se han estado escondiendo por miedo desde la caída de los antiguos reinos, supervivientes que poseen conocimientos que podrían beneficiar los esfuerzos del Consejo para establecer un gobierno sobrenatural integral,
pero que siguen reacios a revelarse, sin garantías de que sus secretos serán protegidos, en lugar de explotados, por aquellos que podrían usar habilidades heredadas para beneficio personal en lugar del bien colectivo. Elena se dirigió al salón de recepción, sus pasos resonando por pasillos bordeados de retratos de la nobleza vampírica, cuyos nombres se habían perdido por la supresión histórica deliberada durante los siglos, en que reconocer a la aristocracia sobrenatural podría haber significado la muerte para los humanos, que poseían un conocimiento tan peligroso. Serafina estaba de pie cerca de las altas ventanas que daban a jardines diseñados para florecer todo el año a través de técnicas de cultivo mágicas anteriores a la horticultura moderna, proporcionando al mismo tiempo una belleza que servía tanto a propósitos estéticos como prácticos, al crear espacios donde las reuniones diplomáticas podían ocurrir en entornos que fomentaban la cooperación en lugar de la confrontación. La antigua líder de la corte carmesí había cambiado durante sus meses de exilio. Su apariencia conservando la belleza sobrenatural que marcaba su naturaleza inmortal, al tiempo que ganaba una cualidad de paz que Elena nunca había visto durante sus encuentros anteriores, como si alejarse del poder político le hubiera permitido redescubrir aspectos de su personalidad que habían sido suprimidos por siglos de mantener la autoridad a través del miedo y la intimidación en lugar de la inspiración y el liderazgo genuino. Elena, dijo Serafina, inclinando la cabeza en un gesto que transmitía respeto sin sumisión, su voz sin la certeza agresiva que había caracterizado sus interacciones previas. Vengo buscando no la redención, pues eso debe ganarse con acciones en lugar de palabras, sino la oportunidad de contribuir a algo más grande que el odio que definió mi existencia durante demasiado tiempo. Durante mis viajes, he encontrado a otros como yo, vampiros cuyos linajes se remontan a los reinos originales, pero que han pasado siglos escondiéndose tanto de la sociedad humana como de la sobrenatural, debido a habilidades que los marcan como peligrosos incluso para nuestros estándares. Elena escuchó mientras Serafina describía antiguas familias de vampiros cuyos dones heredados incluían la profecía, la manipulación elemental y la percepción temporal, habilidades tan poderosas que sus poseedores habían elegido el aislamiento completo en lugar de arriesgarse a ser descubiertos por aquellos que podrían buscar controlarlos o eliminarlos, dependiendo de si veían tales capacidades como armas para ser empuñadas o amenazas para ser neutralizadas. Estos supervivientes poseen conocimientos que podrían revolucionar la comprensión del Consejo sobre las capacidades sobrenaturales, pero solo se revelarán a una guardiana de historias, cuya reputación de proteger la verdad en lugar de explotarla ha llegado incluso a los rincones más remotos de nuestro mundo oculto. Elena se dio cuenta de que Serafina le estaba ofreciendo la oportunidad de expandir la influencia del Consejo mientras cumplía el propósito original de su papel heredado, usando sus habilidades para preservar un conocimiento que podría perderse para siempre si estos antiguos linajes elegían seguir escondiéndose en lugar de una cooperación tentativa con un gobierno sobrenatural que todavía estaba demostrando su compromiso con la protección en lugar de la explotación de dones inusuales. La oferta conllevaba riesgos evidentes, pues los vampiros cuyas habilidades superaban los parámetros sobrenaturales normales podrían resultar difíciles de integrar en una sociedad que todavía se estaba adaptando a la existencia de la telepatía básica y el cambio de fase. Pero la intuición mejorada de Elena sugería que estos supervivientes ocultos podrían representar la clave para prevenir conflictos futuros entre especies, cuyas capacidades solo se volverían más aparentes a medida que la tecnología hiciera cada vez más difícil el ocultamiento. Esa noche, Elena se encontraba en el dormitorio de los gemelos, el familiar ritual de los cuentos para dormir adquiriendo nuevas dimensiones mientras tejía narrativas que reflejaban su realidad actual
en lugar de leyendas lejanas, cuya verdad había parecido imposiblemente remota apenas unos meses antes. Mira y Adrián escuchaban con la atención de niños que entendían que la historia de su familia aún se estaba escribiendo, sus ojos ambarinos reflejando una inteligencia que se volvía más sofisticada con cada día que pasaba, a medida que su herencia sobrenatural continuaba manifestándose de maneras que requerían una adaptación constante de su comprensión sobre su lugar, tanto en la sociedad humana como en la vampírica. Esta noche les contó sobre niños valientes que ayudaban a sus padres a construir puentes entre mundos diferentes, sobre familias que elegían el amor sobre el miedo, incluso cuando el futuro permanecía incierto, sobre aventuras que les esperaban en una realidad donde las diferencias se celebraban en lugar de ocultarse y donde sus habilidades únicas los hacían valiosos en lugar de peligrosos para quienes los rodeaban. La pequeña Carmen dormía pacíficamente en su cuna cercana, sin saber que su misma existencia representaba la esperanza de un futuro donde los niños de vampiros y humanos serían aceptados como variaciones naturales en lugar de anomalías sobrenaturales, su herencia mixta, una fuente de orgullo en lugar de secreto, para padres que habían aprendido que algunas historias de amor requerían reescribir estructuras sociales enteras para acomodar sus finales felices. Lucian apareció en el umbral mientras Elena terminaba su cuento, ya no acechando en las sombras, sino de pie abiertamente a la luz que daba la bienvenida a su presencia, mientras resaltaba la satisfacción que había reemplazado el antiguo dolor en sus facciones. Su transformación de rey vampiro solitario a devoto hombre de familia, demostrando que incluso los corazones inmortales podían sanar con el tiempo suficiente y las circunstancias adecuadas para crecer. Sus manos se encontraron mientras observaban a sus hijos dormir, 3 generaciones de amor imposible demostrando que algunas historias valían cada sacrificio requerido para traerlas a la existencia, cada desafío superado para proteger su continuación, cada palabra gastada en preservar su verdad para las generaciones futuras que enfrentarían sus propias elecciones sobre si abrazar el miedo o elegir la esperanza cuando se enfrentaran a diferencias que no entendieran de inmediato. Fuera de su ventana, la ciudad continuaba su antiguo ritmo, ahora enriquecida con el conocimiento de que monstruos y humanos podían elegir la cooperación sobre el conflicto, que el amor podía trascender las barreras de las especies cuando se apoyaba en una sabiduría y un coraje suficientes para desafiar tradiciones que ya no servían a las necesidades de sociedades en evolución, que los cuentos para dormir podían convertirse en realidad cuando suficientes personas decidían hacerlos verdad a través de un esfuerzo persistente y un compromiso inquebrantable con valores que elevaban la conexión sobre la separación, la comprensión sobre la ignorancia y la esperanza sobre las alternativas más fáciles que requerían menos fe en posibilidades que aún no se habían probado, pero que merecían la oportunidad de florecer en un mundo finalmente listo para abrazar el cambio.